Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí nos encontramos en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Wakeman, una iglesia de habla inglesa, pero le invito a que nos visite si no tiene iglesia local y entiende el inglés. Es una iglesia donde predicamos la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y va a recibir el amor de Dios entre nosotros conforme a como Dios nos enseña en su palabra de amar al prójimo como a sí mismo. Y seguimos con los devocionales, estudios acerca de estos pasajes de Juan capítulo 14, en este caso versículos del 1 al 3, y el tema central es ¿hacia dónde vamos? Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero ¿hacia dónde vamos? Y vimos el primer versículo 14 de Juan 14, versículo 1, que el Señor nos dice, no se angustie vuestro corazón, no se llenen de angustia, creen en Dios, creen también en mí. Y ahora en el segundo versículo vamos a ver que continúa el Señor Jesús hablándonos a sus discípulos y también a nosotros en estos tiempos y en todos los tiempos. Dice el versículo 2, leyendo de la versión Reina Valera del 60, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la otra versión que estamos utilizando, la versión de Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si así no fuera, o si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Esas son las dos versiones que estamos utilizando. Son dos buenas versiones. Una escrita, más o menos, revisada en los años del 60 para aquel tiempo. La otra es una versión nueva, como dice, Nueva Traducción Viviente. Y fíjense lo primero que vamos a resaltar sobre este versículo. En la casa de mi Padre, o en la otra versión, en el hogar de mi Padre. Primeramente debemos dejar claro que Jesús siempre llama a Dios su Padre. Jesús acostumbra, y vamos a ver en los evangelios y especialmente en el libro de Juan, que Jesús llama a Dios su Padre. Por ejemplo, busquemos siempre, o miremos hacia atrás en el libro de Mateo, la oración que el Señor Jesús dejó a sus discípulos. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. En el libro de Juan, en el capítulo 10 y versículo 3, dice el Señor Jesús, versículo 30, Juan capítulo 10 y versículo 30, dice el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Déjeme darle un dato curioso o un dato objetivo. Solamente en el Evangelio según San Juan encontramos a Jesús refiriéndose a Dios como su Padre 110 veces. O sea, 110 veces en el Evangelio de Juan encontramos a Jesús hablando de Dios como su Padre. Ese es el primer punto que estamos viendo de este versículo, en la casa y de mi Padre. Ok, el segundo punto dice en la casa de mi Padre, en el hogar de mi Padre. ¿Cómo podemos llamar? ¿Casa u hogar? En la casa de mi Padre, en el hogar de mi Padre. Vamos a hablar un poquito más de esto, más a profundidad. En el griego la palabra que aquí se utiliza es oikia. Oikia, o aquella casa que tiene el siguiente significado. Es una estructura donde habitan una o más personas. Así que casa sería una apropiada traducción si seguimos la intención de la palabra oikia en el griego en los tiempos que se escribió en el Nuevo Testamento. Oikia. Sin embargo, en nuestros tiempos usamos la palabra casa como la estructura donde pueden habitar una o más personas, o sea, la estructura pero vacía. Y cuando vemos la palabra hogar y oímos la palabra hogar, pensamos más en la familia que habita en una estructura, en una casa. O sea, la familia Marrero vive en la casa que está en la calle. Bien, eso es lo que más o menos podemos decir del español en estos tiempos. Para mí, me gusta más la idea de hogar, de una familia allá en los cielos, donde está el Señor Jesús, más que la palabra casa, aunque dejamos claro que en el griego, para cuando se escribe la palabra oikia, significa
una estructura donde habita una familia, pero en estos tiempos es más apropiado quizás usar la palabra hogar. Cualquiera de ellas es buena, cualquiera de ellas nos trae quizás la intención de lo que el Señor Jesús quería decir: en la casa de mi Padre, en el hogar de mi Padre. Allí entonces es donde el Señor Jesús, vamos a ver, nos tiene un lugar preparado para nosotros. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, bendice la misma. Y ayúdanos a enfocarnos, Señor, que ya sea casa o familia, Señor, es el lugar donde Dios está y donde el Señor Jesús nos está preparando para estar con Él, con Dios y con el Señor Jesús juntamente por la eternidad. Padre, aquellos, Señor, que no tienen esa seguridad hacia dónde van, si van a estar en algún otro lugar que no es con Dios, en los cielos, en la casa que Jesús está preparando, entonces, Señor, que miren hacia Jesucristo, porque su lugar va a ser otro, donde solamente van a encontrar, Señor amado, fuego eterno, donde van a encontrar, Padre amado, llama eterna, y no van a disfrutar de la presencia de Dios y del Señor Jesús. Padre, haz tú la obra para que todos aquellos que no creen en Cristo en estos días y en este día y en esta mañana reciban a Cristo como Señor y Salvador. En nombre de Jesús que oramos. Amén.